Queridos alumnos, queridas alumnas, me alegra un montonal volver a verles. Muy buena tarde a los alumnos y alumnas que están aquí tomando la clase presencial. Y como siempre decimos, el que esté viendo la clase grabada a la hora que sea, pues esperemos que le sea leve el hecho de tener que aguantarme o que escucharme o como sea, o ambas cosas. Bueno, pues me alegra estar nuevamente en la clase con ustedes y seguir yendo de a poquito en la profundidad del texto sagrado. Este, vimos la clase anterior. ¿Alguien me quiere recordar alguna enseñanza, algo que recuerde de la clase anterior? Algunos de los compañeros que no estuvieron presentes en la clase me mandaron sus puntuaciones de las preguntas. Así es que bueno, nadie se sienta mal, todos estamos aprendiendo. Hasta el profesor tuvo nada más 7 de 20, entonces está bien. ¿Alguien quiere compartirme, hermanos? Haciendo un recuento de la clase pasada, por favor. Yo me quedé con lo de Samgar y me fui derecho a la Biblia después que terminó la clase. ¿Te quedaste con cuál, Francisco? Con Samgar, Ah, el juez, que sí, mató sí. con la Ouija, y ahí Y, estuve investigando eso, que era un palo con una punta de metal. ajá, ajá, ajá. Muy bien. Fíjense algo bien interesante y se los doy de consejo. Creo que los que hemos tenido esta oportunidad de estudiar en algún lado, pues siempre nos hemos equivocado. Yo también he hecho exámenes y la verdad que me ha ido re mal. No crean que he sido un nerd. Este, este, no sé qué hago de profesor, si tampoco es que saqué tanta excelencia, pero bueno, no se lo digan a nadie. Al fin esto queda entre nosotros nomás. Eh, pero ustedes saben, como consejo, que la mejor forma de aprender es cuando nos equivocamos. Porque yo les puedo asegurar ahora que a Francisco, tomando el caso de Francisco, jamás se va a olvidar que el juez que mató a 600 personas con la guijada de un buey, pues fue Sangar y no Sansón, ¿no? ¿Cómo aprendimos eso? Pues lo aprendemos siempre cuando nos equivocamos, porque el mayor aprendizaje está en los errores. Y eso pasa en la vida, incluso pasa en la vida. ¿Por qué? Porque la vida siempre cuando nos equivocamos, pues es cuando mejor aprendemos, ¿no? Así que muy bien, me alegra, Francisco, que hayas hecho el trabajo y te haya motivado. Yo siempre así, me pasa lo mismo, cuando algo digo, ¿cómo? No puede ser que no lo sabía, pero ahí al toque voy a investigar y voy a leer y saco 1000 libros y hasta que no tenga satisfecha mi curiosidad, no dejo en paz el tema. Pero bueno, me alegra. Marianela, adelante. ¿Quiere compartirnos? Sí, buenas tardes. Em, a mí me quedó, o sea, de la clase pasada que en esta materia vamos a ver lo importante que es la palabra de Dios para nosotros, porque es nuestra guía, es el que nos indica que hay un redentor para nuestras vidas. Y bueno, y las tres cualidades que vimos, que era revelación, inspiración, y la otra no me acuerdo, Ine, Ine. Ah, inerrancia. bien ahí, bien ahí. Bueno, ahí falló un poquito la memoria, pero bueno, me parece muy importante bueno, que aprendamos de la palabra de Dios porque es lo que a través de ella conocemos a Dios, ¿no? Y los propósitos que tiene para nuestra vida. Gracias, Marianela. Excelente punto de vista y excelente rescate de la clase anterior. Este, me parece fundamental el aporte que haces en el sentido de, no se trata de aprender mucho de la Biblia, ¿no es cierto? Que esa es nuestra responsabilidad porque somos estudiantes de la Biblia, sino más bien que todo de eso que nosotros sabemos de ella transforma nuestra vida, toca nuestra vida, ¿no? Entonces, parte de lo que hacemos en el seminario es no solamente satisfacemos algunas cosas importantes de cómo se forma la Biblia,
de algunos temas interesantes, teológicos incluso, ¿no? Sino más bien, al menos en mi caso, ustedes, la mayoría tal vez me conocen, termino predicando de algunos temas. Algunos de sus compañeros decían, no, el pastor Abraham termina predicando finalmente en sus clases, porque yo no concibo, ¿no es cierto? No concibo no ver la Biblia como un mensaje pastoral, un mensaje transformador. No lo concibo. A mí me quedó muy grabado, les comparto mi experiencia. Yo tuve la oportunidad de ir a la Comunidad Teológica de México. La Comunidad Teológica de México, hermanos, más o menos para que se ubiquen, es como el ICEDET acá en Argentina, o lo que era el ICEDET, porque no, ya no está más. Bueno, la comunidad tiene cierto prestigio dentro de los aspectos teológicos en México y tuve la oportunidad de cursar en Biblia, teología bíblica, unas materias. La verdad que no me gradué, no me gradué por algunas razones. Y algo que me chocó muchísimo fue cuando un profesor, ¿no es cierto?, nos empezó a hablar de todos estos aspectos teológicos, de las palabras en griego, en hebreo, en arameo, las raíces, los sufijos, los prefijos, cuando nos empezó a ver, ¿no es cierto?, todo, era realmente una abertura de mente y de conocimiento impresionante. Las distintas posturas, las distintas escuelas teológicas, los distintos reconocimientos en la crítica bíblica, ¿no? Ver el texto bíblico, pues desde la crítica histórica, desde la crítica literaria, desde la teoría de las fuentes, en fin, fue toda una, ¿no? Y entonces yo después me atreví porque decía, bueno, preguntas, y en una de esas, pues me atreví y le dije, bueno, yo lo que quisiera saber es cómo eso, todo esto que se escucha así bien estrambótico y todo muy lindo, tiene que ver con nuestra vida cristiana, o sea, tiene que ver con nuestra fe, tiene que ver con lo que yo soy, o sea, yo soy un simple estudiante, que soy en ese tiempo era profesor del seminario en México, le digo, soy un profesor de seminario, estaba pastoreando una iglesia, soy pastor, etcétera. Y la respuesta me dejó ciertamente un tanto helado porque la respuesta que me dijo el profesor dice, miren, en este instituto nosotros no hacemos este abordaje pastoral. En este lugar, nuestra función es solamente desentrañar el texto, es poder explicarles a ustedes de manera exegética, de manera hermenéutica el texto y hasta ahí. Eso me chocó mucho porque yo decía, estamos envaneciendo solo nuestro pensamiento, pero no estamos viviendo la palabra. Entonces yo de ahí me propuse, algo fue que me desalentó para ya no seguir en la comunidad. Yo dije, no, 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 a lo mejor yo estoy equivocado, pero el texto bíblico, sí es cierto, tiene que verse con todo esto que les acabo de decir y que lo vamos a ver aquí en este seminario. Evidentemente no lo podemos acá porque esta es una cátedra, este es un seminario bíblico, pero la directriz que nosotros damos es que tenemos que buscar las vivencias espirituales, ¿no? Las lecciones espirituales, cómo la palabra transforma. Bueno, perdón, hermanos, por meterme en el tiempo de ustedes, porque era el tiempo de ustedes, discúlpenme. Solamente era como para reafirmar lo que había dicho Marianela, de rescatar la importancia de la sagrada palabra, ¿no? En nuestras vidas. Y ahora en esta clase vamos a abundar en esas tres cositas, ¿no? Vamos a abundar. ¿Alguien más quiere compartir lo que recuerda la clase pasada? Abra su micrófono, por favor, y compártanos. Sí, por ahí lo que yo rescaté muy importante que dice que en la parte de la importancia de la Biblia es que em, o sea, se trata a hombres condenados y que le guía hacia un redentor, hacia un salvador, y eso por ahí es lo que me impactó. Gracias, Dari. Es cierto, la Biblia nos muestra que somos grandes pecadores que necesitamos de un gran Salvador, ¿no es cierto? Y que
Yo necesitaría ese gallo en un caldo, ¿no? Para comérnoslo. No, no, decile a tu gallo que ya no cante tanto. Gracias, Dani. Gracias, gracias por compartir. ¿Alguien más? ¿Por qué la Biblia es importante? Sí, Pastor Manuel, adelante. No, perdón, Pastor Abraham, que no, todavía no vi la clase, así que mil Ah, disculpas. no, no, Estoy comenzando. por favor, ningún problema, querido amigo. Gracias. Ningún problema. No avanzamos mucho, pero vas a tener que verla porque vas a contestar las preguntas. Y Marianela no te tiene que pasar las respuestas. Muy bien. Bueno, si nadie más quiere compartir algo, vamos a entrar de lleno. La pregunta que vamos a contestar ahora, que es fundamental, hermanos, miren, si nosotros no entendemos lo que vamos a ver en las siguientes 2 horas y moneda que tenemos de clase, no vamos a entender nada de lo que la palabra de Dios significa en la vida de nosotros como texto sagrado. Y vamos a considerar a la Biblia como un libro más, ¿no? Que sí, nosotros lo llamamos Santa Biblia, palabra de Dios, Santas Escrituras, Escrituras Sagradas, texto sagrado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no vamos a entender a profundidad cuál es el punto fundamental de lo que lo aparta a este libro, ¿no? De los demás libros. Y creo que parte de algo que es muy debatido hoy en los detractores que se tienen de la palabra de Dios, que es en función de creer que la Biblia es un libro fanático, es un libro, eh, hay autores ateos que dicen incluso que la Biblia es una serie de amasijos de relatos sinvergüenzas de personajes que cometieron cosas nefastas, ¿no? En fin, hay un sinfín de posturas que tienen que ver con desvalorizar o restarle valor al texto sagrado. Entonces, lo que vamos a ver ahora son las dos doctrinas más importantes y vamos a tocar la inerrancia, pero las dos doctrinas más importantes que sustentan el texto sagrado que tiene que ver con la inspiración y la revelación. Ujú. Entonces, ¿por qué la Biblia es lo que es? ¿Y por qué la Biblia tiene este rol o esta función de texto sagrado? En primer lugar, hermanos, miren, este libro que yo tengo en mis manos, que ya les dije está más viejito que yo, bueno, no, yo soy más viejito que mi Biblia, debemos considerarla como texto sagrado, pero no por la pasta de cuero que tiene, no por, bueno, ya el canto dorado se le fue, este, no porque nos haya costado mucho. Nosotros no adoramos a la Biblia, ¿no? No adoramos a la Biblia, por más texto sagrado que sea, ¿no? Nosotros no le damos un lugar a la Biblia como un culto o como un objeto de culto y de adoración. Entiendo que muchos hermanos, muchos venimos con tradiciones que tienden a exaltar a la Biblia como objeto sagrado, ¿no? Recuerdo que en mis primeras épocas de pastor, fui a visitar a una familia y algo que me llamó mucho la atención es que en el centro de la sala del living, o sí, de la sala del living, de la casa de esta familia, de la iglesia, había una Biblia abierta, así grandota, hermosa la Biblia, en el centro, en la mesita de centro, estaba abierta. Y yo dije, ah, bueno, qué lindo, ¿no? Una Biblia. Pues está bien, yo soy re fanático de las Biblias, colecciono la mayor cantidad de Biblias posibles que tenga yo. Entonces, ah, qué lindo la Biblia, chalando, ¿no? Y yo le decía al hermano, ¿y por qué tiene usted acá su Biblia en el centro? Y él me decía, hermano, porque se me hace muy bonito, dice, porque se me hace bonito pues, que la Biblia está acá como adornando mi casa, ¿no? Como que, como que cuando la gente entra,
pues van a saber que aquí en esta casa pues somos cristianos. Ah, qué bueno. Cuando empecé a conocer más a la familia, le dije, mire, hermano, aunque usted ponga 1000 Biblias en su casa abiertas, esa gente, la gente que entre no va a saber que usted es cristiano, porque usted tiene que cambiar muchas cosas, sinceramente. Así que le recomiendo que ya no ponga más Biblias abiertas en su casa. Pero para él, la Biblia era eso, ¿no? Como un símbolo de orgullo, de decir, ah, ya, esta casa es así como santificada. Luego otra familia, recuerdo mucho, un hermano también, que me decía, hermano, ¿qué crees? A mí me gusta la Biblia. Está bien, le digo, y me dice, yo la tengo junto a mi cama, en el buró o en la mesita de luz, ¿no? Donde está el velador. Yo ahí la tengo todas las noches. Ah, buenísimo. Y es para que usted la lea antes de dormir, le dije. No, me dice, es porque si viene algún espíritu malo, me dice, si viene un espíritu malo en la noche, dice, la Biblia me defiende, dice. Porque dice que la Biblia es nuestro escudo y entonces ella me defiende. Yo me quería morir, dije, en serio. Hermano, pues no, pues no. Si viene el espíritu maligno, se le va a meter igual. Se le va a meter igual. La Biblia no le va a ayudar muchísimo. Y otro joven me decía, oiga, pastor, ¿y si yo pongo la Biblia debajo de mi almohada en la noche, ¿será que yo sueñe con la Biblia y yo sepa más de la Biblia? Y no, le digo, la verdad es que lo único que va a pasar es que te va a doler la cabeza porque la Biblia es muy dura, ¿no? Es muy dura, no es suavecita, le digo, entonces te va a acabar doliendo la cabeza. En el peor de los casos, hermanos, yo fui educado porque la familia de parte de mi mamá pertenece a una denominación, eh, este, eh, y, y para ellos, poner la Biblia, por ejemplo, vieron ustedes que cuando uno va al culto, pues uno a veces pone la Biblia en el banco, ¿no es cierto? Y la verdad que eso no, era malísimo poner la Biblia en el banco, o poner la Biblia en una silla, o poner la Biblia en el suelo, no, ojo, no ponga la Biblia en el suelo porque es como un objeto de adoración. Hermanos, nosotros no adoramos la Biblia, ¿cierto? No adoramos la Biblia. Adoramos al Dios de la Biblia, ¿ok? No le rendimos culto a nuestras Biblias, le rendimos culto al que escribió o se reveló en el texto sagrado. Así que hoy vamos a compartir, voy a compartir la pantalla porque vamos a iniciar con el tema de la doctrina de la inspiración, de la inspiración divina. Y luego veremos el tema de la revelación. Bueno, comparto la pantalla. Y vimos algunas cosas que forman parte de nuestro conocimiento, de lo que nosotros podríamos conocer con el tema de los materiales en que el texto sagrado se escribió. Y decía que era importante conocer que el texto sagrado, los autores originales de la Biblia, escribieron o en pergamino o en papiro, ¿no? Que eran los dos materiales más usados en aquella época para escribir. Evidentemente, el papiro, ¿no es cierto?, era un elemento que se echaba a perder más pronto, se descomponía principalmente en los lugares húmedos, ¿no? Terminaba por desmoronarse, ¿no? Todos los documentos que se escribían en papiro en lugares húmedos terminaban por desmoronarse. Digo algo que creo que lo voy a decir, sí lo voy a decir en una clase posterior cuando veamos los rollos del Mar Muerto, los rollos de Qumran, ¿no? Que se le conocen los famosos rollos de Qumran. ¿Por qué se conservaron una gran cantidad de papiros, de textos sagrados, ¿no? Provenientes del primer siglo, incluso de un siglo antes, 2 siglos antes de la venida de Jesucristo, de nuestro Señor. Se encontraron en estas cuevas en el desierto de Egipto, este, eh, muchos manuscritos, más bien, iba a decir la totalidad de manuscritos, pero no,
creo que la palabra correcta es la mayoría. Me voy a explicar por qué lo digo. La mayoría de los libros del Antiguo Testamento se encontraron en estas cuevas de Qumran. Ajá. La mayoría de esta literatura, del libro de Génesis, del Éxodo, Levítico, el profeta Isaías encontró el rollo total, el rollo completo de todo el libro del profeta Isaías. Y digo que no es la totalidad porque el único libro que no se encontró, que no aparece dentro de los rollos del Mar Muerto o de las cuevas de Qumran, es el libro de Esther. Del libro de Esther, Esther no aparece, pero sí aparece en nuestras Biblias, pero en esos no. Ya les voy a decir por qué, no lo quiero abordar hoy. Solamente quiero decirle, ¿por qué se encontraron una gran cantidad de papiros, ¿no? Y de pergaminos en algunos casos de los textos sagrados que escribieron esta comunidad? Se cree la comunidad escénica, los esenios, porque el desierto es seco. Ujú. El desierto es seco, no hay humedad. Y entonces los esenios o esos personajes que escribieron estas copias de copias de copias de copias de copias de los libros del Antiguo Testamento, este, tampoco voy a contar hoy la historia, si no me voy a ir de tema. Trato de no irme, pero solamente para decirles la importancia que tiene el hecho de saber que hoy los escritos que tenemos, porque lo vamos a ver, cuán valioso es reconocer que estos documentos que se encontraron en las cuevas de Qumran se ajustan o son eh, este, copias de los documentos, de los libros que hoy nosotros tenemos en nuestras Biblias. Y se conservaron, gracias a Dios, porque los esenios los pusieron en unas vasijas, ¿no? De barro, de porcelana, diríamos, que guardaron todos estos documentos, los encerraron en cuevas donde evidentemente el ambiente es propicio para conservar las cosas. Y bueno, hoy nosotros tenemos estos documentos muy valiosos que tienen que ver con el texto sagrado, con nosotros. ¿Ok? Bueno, cierro el paréntesis, no solamente para decirles por qué era importante que ustedes conocieran los materiales en que el texto se escribió, ¿no? Y que por eso mismo nosotros no tenemos ahora ningún original, no hay ningún original del libro del Génesis, de los Reyes, de los Salmos, de Amós, de Abdías, etcétera, etcétera. No hay ningún original. Nuestra Biblia viene de traducciones que se tomaron de copias y esas a su vez fueron otras copias, otras copias, otras. Bien. Cierro el paréntesis para entonces entender primero, te había dicho antes que íbamos a ver la inspiración, pero primero es la revelación. ¿Ah? Vamos a ver el tema de la doctrina de la revelación. Dios, queridos alumnos, Dios es a la vez trascendente. Nosotros creemos en un Dios que es trascendente. Ustedes lo van a profundizar mucho más en sus clases de teología. La trascendencia de Dios, es decir, que Dios está mucho más allá del espacio y del tiempo. A Dios nadie lo puede sujetar, ¿no? Dios no está sujeto a las 4 estaciones del año, no está sujeto al inexorable y tirano paso del tiempo. Dios no está sujeto, queridos hermanos, a un lugar en específico, ¿no? Dios es mucho más allá, por eso es que es trascendente, ¿sí? Trasciende, se escapa a nuestras manos, se escapa a nuestros pensamientos. Ajá. Dios, queridos hermanos, queridos alumnos, es un Dios que nadie lo puede ni siquiera tallar en una imagen para que digamos, miren, esta imagen, ¿no? Este es Dios. Dios es mucho más de lo que nosotros podríamos pensar, podríamos entender, ¿no? Y que evidentemente hay una máxima en la trascendencia de Dios, o en este punto de entender la trascendencia de Dios, que dice, cuando el hombre
llegue a conceptualizar a Dios, cuando hagamos un concepto de Dios, digamos, ok, Dios es esto, como lo vimos en la clase de espiritualidad, cuando nosotros ah, elaboramos el concepto de algo, ya lo delimitamos, ya decimos, esta virome es esto y hacemos un concepto de esto. Entonces, podemos decir que esta virome jamás será este control remoto del aire acondicionado. Ya cada uno tiene su concepto, ya está atrapado el objeto en el concepto. Ajá. Cuando el hombre llegue a conceptualizar a Dios y lo encierre, lo delimite en un concepto, Dios deja de ser Dios. Porque entonces lo atrapamos a Dios. Y eso es prácticamente imposible. Ahora, este Dios que es trascendente, a la vez que esta es la famosa, la mayor aportación de asombro que nosotros conocemos de Dios porque tiene esta importancia de relacionarse. No lo podemos encerrar, pero a la vez está aquí, está con nosotros. Es personal. Es alguien que se puede ah, comprender en nuestra mente finita, aun siendo Él infinito, y que nuestra mente, aunque no pueda alcanzar a comprender la infinitud y la eternidad de Dios, sí podemos saber por qué Él está aquí, por qué Él es real, por qué Él está presente, por qué nos acompaña, por qué nos ama, por qué nos perdona, por qué nos cuida, por qué está tan interesado con nosotros. En fin, tiene esta particularidad, Dios, ¿no es cierto?, de ser personal. Él es soberano y Él es creador todopoderoso a quien el universo entero le debe su existencia, el universo entero. Yo soy fanático, perdón. Soy fanático de lo fascinante que es el universo. Nosotros, hermanos, somos así, nadita, tan solo en una vía láctea a la que nosotros pertenecemos. Nosotros pertenecemos a un sistema solar compuesto por el Sol y por los 8 planetas, ¿no es cierto?, que giran alrededor del Sol, y a eso se le llama sistema solar o sistema planetario, al cual nosotros pertenecemos. El mundo que vemos y demás, lo vemos dentro de este sistema solar. Pero este sistema solar, hermanos, no es el único. Hay millones de sistemas solares como el nuestro, con planetas muchísimos más grandes que el nuestro, con soles muchísimos más grandes que el nuestro, que conforman lo que le llamamos la Vía Láctea, ¿no? Un sistema de millones de sistemas solares, ¿no es cierto?, al cual nosotros pertenecemos. Nosotros pertenecemos a una Vía Láctea, ¿no? Pero el universo está compuesto por millones y millones de vías lácteas. Pues eso, queridos hermanos, ni eso, dice el profeta, ni el mismo universo puede contener la gloria de Dios. Bueno, Dios es tan poderoso, tan, ah, insisto, que no existen palabras para poder describirlo, pero a la vez este Dios que es re importantísimo, es el Dios quien por su gracia condesciende para relacionarse con nosotros, los seres humanos, a quien él mismo formó a su propia imagen. Dos cosas interesantes que vemos acá, hermanos, en la condescendencia de Dios. Primero, tiene ese Dios que ni el mismo universo lo puede contener, ¿no es cierto?, que es 3 veces santo, que es eterno, que es todopoderoso, etcétera, etcétera, que es espíritu, ¿no es cierto?, se encarna, viene hacia nosotros, toma forma de hombre en la persona de su Hijo Jesucristo. El Dios que recibe toda la gloria de ángeles, arcángeles, serafines, que recibe la gloria de todos los seres celestiales, viene al mundo, ¿no es cierto?, para hacerse como uno de nosotros. Y viene a sufrir hambre, y viene a sufrir sed, y viene a sufrir la muerte. Interesantísimo, ¿no? Pero también es un Dios que ha impreso
ha impreso su imagen en nosotros. Esto lo distancia años luz de cualquier otra divinidad, de cualquier otra cultura, de cualquier otro Dios, ¿no? Otro Dios que quiera compararse a él. Puesto que nosotros en la doctrina de la revelación debemos saber que puesto que nosotros estamos limitados por el tiempo y el espacio, nosotros sí estamos encerrados y nos regimos por las 4 estaciones del año. Nosotros sí estamos encerrados en el tiránico devenir del tiempo, cuando este reloj que yo tengo enfrente, ¿no es cierto? La manecilla no para, no para, no para, jamás se detiene y el tiempo va avanzando. Nosotros sí estamos acondicionados a las situaciones que rodean nuestra vida. Dios, que no está condicionado, no se encuentra, no sale al encuentro, ¿no? Es un Dios que se mete en la historia, que se mete en la historia. Esto va a ser algo fascinante. Esta frase que yo acabo de decir, hermanos, la vamos a descubrir en la medida en que vayamos profundizando cada libro del texto sagrado, ¿no? Y vamos a ver un Dios que está comprometido con la historia del hombre, que se mete en la historia del hombre, que toma parte en la historia del hombre, que hace juego en la historia del hombre, ¿no? Y que acompaña al hombre en el devenir del tiempo para revelarse. Él es el Dios personal que se relaciona con otros seres, con nosotros, personas que él hizo para que le glorifiquen y se gocen en él por siempre. Somos sus criaturas, somos su creación. El texto sagrado dice, en el primer relato de la creación, dice que Dios habló, pronunció palabra y dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. El segundo relato de la creación nos dice que Dios tomó del polvo de la tierra e hizo al hombre y sopló en sus narices aliento de vida. Y después hizo caer un profundo sueño sobre Adán y tomó de su costado una costilla de la cual hizo a la mujer. Y el profeta, siglos después, lo entenderá y dirá que Jehová ha dicho, para gloria mía los formé y los hice. Para gloria mía. Dios nos formó y Dios nos hizo. Estamos ante la presencia, queridos hermanos, de un Dios que traspasando las barreras que se colocan entre la eternidad y la temporalidad, se hace cercano a nuestras vidas y se hace personal. Esto en otras divinidades es muy difícil de aceptar. Los dioses antiguos, no tenían nada que ver con sus criaturas. Es más, los mataban, es más, los atormentaban, es más, los castigaban, es más, no tenían que ver nada con ellos, ¿no? Los gnósticos, por ejemplo, una filosofía que se desarrolla más profundamente en el primer siglo de nuestra era, decían que el mundo se formó cuando Dios, ¿no es cierto?, la divinidad, empezó a hacer, expulsar o emanar energías, empezó a salir de él emanaciones divinas. Ajá. Empezó a salir como energía, ¿viste? De Dios. Entonces, esas energías que Dios iba emanando, que iban saliendo de él, iban alejándose cada vez y más, y más, y más, y más de Dios. Y resulta que la última energía, la última emanación, que según esta filosofía decía que ya no conocía más de Dios, pues esa creó el mundo. Pero no fue Dios. Fue una emanación de él que ya se había alejado tanto de Dios que ya esa última emanación ya era enemiga de Dios, ¿no? Ya era hostil a Dios. Entonces,
ellos llegaron a afirmar que todo lo que se creaba, todo lo que era materia, el cuerpo, lo que nosotros somos, era pecado. Era pecado, era malo. Eso decía, fíjense. Nosotros creemos algo diferente, algo que escapa a la realidad de muchas de estas ideologías. Entonces, ¿qué entendemos por revelación de Dios? Pues que Él decidió, hermanos. ¿Por qué lo hizo? Es soberanía de Él. ¿Por qué ha hecho lo que ha hecho? Es soberanía de Él. Pero fíjense ustedes, hermanos, cómo Dios ha escogido revelarse a nosotros, porque de otra manera sabríamos muy poco acerca de Él. No sabríamos, hermanos, que Dios es todopoderoso. No sabríamos que Dios es amor. No sabríamos que Dios envió a su Hijo Jesucristo para salvarnos de nuestros pecados. No sabríamos de un Dios que abrió el mar rojo y que protegió a su pueblo. No sabríamos de absolutamente nada de Él, de su carácter, de su bondad, de su misericordia, de su fidelidad, de su justicia, de su paz, si Él no hubiese querido revelarse a nosotros, darse a conocer. Su existencia y poder están revelados en la creación. Eso nosotros ya lo vimos, ¿no? Que es la revelación general. Aunque ese orden de la creación ha sido profundamente manchado por la rebelión humana y sus consecuencias. ¿Quieren, por favor, ayudarme a leer? Si me ayudan a leer, vamos a leer estos textos. ¿Alguien que lea Génesis 3:18, por favor? Génesis 3:18 y 19, si alguien me ayuda a leerlo. Yo ¿Permiso? sí lo tengo. Ah, no, hermana. ¿No? Adelante, adelante. Lea el que sea, hay mucho para leer. Bueno, Génesis 3, 18 y 19. bueno, dice, espinos y cercados te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Gracias. ¿De dónde viene esta afirmación que hace Dios? Pues de la maldición que él hace de la tierra, ¿no? De la creación misma, porque el versículo 17, maldita será la tierra por tu causa. Aunque, bueno, vamos a ver los otros pasajes. Romanos 8, 19 al 22, por favor. ¿Puedo leer? Por favor. La creación aguarda con profundo anhelo que los hijos de Dios sean revelados, porque la creación fue sometida a frustración, no por su propia elección, sino por la voluntad del que sujetó con esperanza, de que la misma creación será librada de la esclavitud, de la corrupción, para participar de la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que hasta el presente todas las criaturas gimen a una y a una sufren dolores como de parto. Gracias, gracias. Si nosotros nos atenemos, hermanos, a que la creación nos cuenta la gloria de Dios,
Bueno, esto nos ayuda a entender que la creación también ha sido alcanzada por el pecado. Vean, por favor, Salmos 19, 1 y 2. Quien lo tenga. ¿Hay alguien ahí? No sé si me escucho ahí. Ah, no, 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 amigo. Si vos estabas diciendo algo, no se escucha Ah, nada. es que me está fallando, pero aquí lo tengo. Dale, dale, Salmo métele. 19, 1 y 2 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Muchas gracias, gracias. Y por favor, Romanos 1, 19 y 20. Quien lo tenga. Romanos 1, 19 y 20. Aquí justo estaba en Romano, entonces puedo leer de nuevo. Por favor. 1:19, 20. Lo que se puede conocer de Dios es manifiesto a ellos, porque Dios se lo manifestó. Los atributos invisibles de Dios se internó poder y su divinidad. Se ven claramente desde la creación del mundo y se entienden por las cosas que han sido creadas, de modo que no tienen excusa. Gracias, gracias, Dani. Bien, si nosotros podemos entender lo que dice el salmista y Pablo a los romanos, pues nos damos cuenta que Dios ha dado a conocer a través de su creación, ¿no? Pero esta creación, por lo que vimos en Génesis y también Pablo lo platica en Romanos 8, esta ha sido alcanzada, la creación ha sido salpicada por las consecuencias del pecado. Así que nosotros no podríamos conocer mucho de Dios a través solo de su creación, ¿no es cierto? Porque evidentemente esta creación gime, dice Pablo, a una esperando su propia liberación. También es cierto que si nosotros en la conciencia humana estaría reflejado una débil imagen de los atributos morales de Dios. Cuando Dios nos creó, según el texto de Génesis que dice que fuimos creados a su imagen y semejanza, fuimos creados en eternidad, en santidad, en perfección moral, ¿no? Nos movíamos en la persona de Adán y Eva libremente por el jardín del Edén en el segundo relato, ¿no? Nos movíamos, íbamos, veníamos, había una profunda y auténtica comunión con Dios. Pero cuando el hombre peca y desobedece, la imagen de Dios no se quita del ser humano, no se quita. No es que Dios haya quitado su imagen que él dio, ¿no es cierto?, en el ser humano. Simplemente la imagen de Dios se distorsiona. Es como ver una televisión antigua, ¿viste? Donde la imagen se ve medio borrosa. Sabes que la imagen está ahí y de a momento se aclara, pero de a momento se vuelve borrosa. El pecado ha hecho que la imagen de Dios en nosotros, gracias a Él, no se nos haya quitado, pero sí está difusa, está alterada, ¿no? Está borrosa, no se ve con claridad porque el pecado todavía sigue reinando en nosotros. Entonces, Dios se revela en su creación, sí, sí, pero aún la creación está contaminada. Dios se revela en nosotros, sí, porque tenemos su imagen, fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios, pero esta imagen está distorsionada, ¿ah? Está distorsionada, no podemos ver con claridad el rostro de Dios, la imagen de Dios en nosotros por la consecuencia del pecado.
Entonces, Dios tiene que revelarse de diversas maneras y la manera por excelencia que nosotros vemos de la revelación de Dios, cómo Él se da a conocer, este Dios que es trascendente, pero también es personal, lo podemos identificar a través de la Biblia. La Biblia, la palabra de Dios, estos libros canónicos, nos muestran la forma en que Dios se ha revelado a nuestras vidas. Vamos a ver algunas de ellas, cómo Dios ha dado a conocer. Primero, en el huerto del Edén, todavía que los... Sí. Hermanos, ¿todavía me están escuchando? No, ya no. Ush. Y yo no puse a cargar mi teléfono. Perdón, queridos hermanos, se me fue la luz. Estoy sin luz y se fue el internet. Yo me conecté con mis datos ahora. El problema es que no tengo mucha pila. Se me olvidó cargar la pila de mi celular. A ver si llega la luz antes de que se me acabe la pila. Así que bueno, perdón, hermanos, pero vamos a ver hasta dónde llegamos. Ojalá venga pronto la luz. Qué raro, che, que, que se haya ido la luz. Bueno. Si me ven oscuro, hermanos, es mi color de piel. Guíense por mi voz nada más, no se preocupen. Es así, soy normal. Bueno, un segundo. Bueno, vamos a avanzar. Ojalá podamos avanzar más de lo que quisiera. Bueno, decíamos, en el huerto del Edén, todavía que los había hecho a su imagen y semejanza, Dios se revela a ellos, ¿no es cierto? Dios se revela de una manera especial, aun cuando sabía que el hombre iba a pecar. Dios, según los relatos que nosotros tenemos del texto sagrado, es un Dios que se relaciona con el hombre, que pasea con él, que charla con él, que tiene una relación con él, ¿no es cierto? Que le da toda su confianza, que le da toda su, ah, pues su cariño, que le tiende la mano. Finalmente el hombre termina negándolo o termina traicionando esa confianza. Cuando Dios escogió a Abraham, establece un pacto con él. Y hay algo muy interesante cuando él dice que él se revela como su Dios. La Biblia dice en el capítulo 12 del Génesis, versículo 7, dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Cuando el patriarca Abraham es llamado a dejar su tierra y su parentela, el Señor establece un pacto, hace un compromiso con este hombre, ¿no? Y se revela como el Dios de él. Por eso es que Abraham es capaz de levantar un altar a este Dios que se le ha revelado y, y que empieza a creer en él. Por eso es que ustedes mirarán en la literatura del libro del Génesis que cuando se refiere a Dios, cuando se nombra a Dios, siempre se nombra como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Es Dios quien ha querido y ha deseado revelarse a sus hijos. ¿De qué otra forma?
Cuando el pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto, Dios se revela, hermanos, Dios se da a conocer, Dios actúa, Dios escucha el clamor de su gente, ¿no? Dice que cuando redimió a Israel de la esclavitud, Dios no solo conversa con Moisés, sino que también se muestra a sí mismo en las terribles plagas y en los truenos y en los relámpagos del Sinaí, donde Él da su ley, donde hace el pacto de la alianza. Es un Dios que se manifiesta con, 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 con eventos de poder, de extraordinario poder. Las plagas son el reflejo de un Dios que es poderoso, que los dioses que tenían los egipcios reflejados en los distintos animales, ¿no? Donde que se ven en las plagas, las langostas, las moscas, los piojos, las ranas, etcétera. Todos esos animales eran representaciones de las divinidades de los egipcios. Pues ellos no tuvieron ningún poder contra el poder del Dios de Moisés, ¿no? Y entonces Dios hace maravillosos y prodigiosos milagros, ¿no? Para liberar a su pueblo de Egipto, los saca con mano fuerte, con brazo extendido, con una manifestación extraordinaria de un poder que solamente de Dios puede venir, ¿no? Y los lleva al Sinaí, donde da su ley y hace un pacto, hace el pacto de la alianza, hace el pacto de comprometerse, ¿no? Con el Señor. Eh, y una forma más en que Dios se revela y que nos lo muestra la Biblia a través del Antiguo Testamento es que aunque el mundo es suyo, todo es suyo, dice el Salmo 24, de Jehová y la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Si no mal recuerdo es el 24, el Salmo 24. Aunque todo el mundo es de él, Dios escoge un pueblo por su soberana voluntad y lo hace el pueblo del pacto. Y hace de este pueblo, lo cataloga, le da el título de ser un reino de sacerdotes y una nación santa. Éxodo 19, 5 y 6 dice de la siguiente manera: cuando hace el pacto, cuando Dios quiere hacer un compromiso con su pueblo, y dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Dios llama a Moisés y le dice, vení, yo necesito que vos le digas al pueblo que si ellos están comprometidos conmigo y están dispuestos a guardar mis mandamientos y están dispuestos a ser mi pueblo, solo mío, ¿no? Entonces, ustedes serán mi especial tesoro. Cuando Moisés va y le dice al pueblo, hey, oigan, vengan, Dios ha dicho esto, el pueblo dice, el relato dice que el pueblo dijo, nosotros haremos lo que Jehová ha mandado. Aceptamos el pacto, ¿no? Entonces Dios se revela escogiendo a un pueblo como suyo y lo coloca como un pueblo de nación santa. También, hermanos, vemos en la Biblia cómo Dios se revela a ellos por medio de la Torá, por medio de estos 5 libros de la Biblia, ¿no? Que incluía estos libros, principalmente el libro de Levítico, no solo las instrucciones detalladas cómo tendrían que vivir de manera cotidiana, sino además todas las estructuras de observancias religiosas que tenían ellos que tener para ser un pueblo diferente, para ser un pueblo diferente. ¿Cómo ellos iban a ser diferentes? Pues a través del tabernáculo, el templo, el sacrificio, el sacerdocio, etcétera. Todas estas observancias religiosas demuestran en esa época, ¿no?
que eran un pueblo consagrado a Dios. Consagrado a Dios. Entonces, Dios no es un Dios que deja a la deriva, que deja al arbitrio a su pueblo, sino que es un Dios que establece las instrucciones necesarias que el pueblo debe observar. Debe observar. Dios es un Dios que se mete en la historia de su creación, que está al pendiente, que cuando el pueblo se equivoca, Dios está allí para eh, solucionarlo, ¿no? Y uno de las cosas más lindas, hermanos, que encontramos en el texto sagrado de la revelación de Dios, tiene que ver con el movimiento profético. Ustedes saben que los profetas eran personas, hombres y mujeres, profetas y profetisas, que fueron llamados por Dios para cumplir un propósito. Los profetas, hermanos, y lo vamos a ver más detalladamente, los profetas no son adivinos. Como hoy muchos creen que el profeta predice el futuro, ve más allá. Es que tal persona me profetizó que iba a suceder esto en mi vida y en esto, en aquello. Quien lo plantea de esa forma, hermanos, desconoce totalmente el verdadero sentido del movimiento profético, al menos que el que aparece en la Biblia. Los profetas no son adivinos. Los profetas no son adivinos. Los profetas, hermanos, cumplen dos funciones importantísimas. La primera es que son personas que denuncian el pecado del pueblo. Ese es un profeta, el que denuncia el pecado, ¿no? Pero el movimiento profético tenía otra característica. Anunciaba salvación de Yahvé. El profeta no solo se quedaba con la condena, sino que también ofrecía la salvación. El movimiento profético, los profetas de Dios, hermanos, nunca hablaban por sí solos, nunca hablaban en su nombre, en su representación. Todos los oráculos o todos los mensajes proféticos que aparecen en el texto sagrado vienen con la fórmula así ha dicho el Señor. Y Jehová dice, porque la autoridad no venía de ellos, sino venía de Dios mismo, ¿no? De Dios mismo. Entonces, en los oráculos o en los mensajes proféticos, quien revela su voluntad no es Isaías, no es Jeremías, no es Miqueas, ¿no? Es Dios a través de ellos. La autoridad de la palabra de los profetas no estaba en ellos, sino estaba en Dios mismo, ¿no? Por eso es que hoy los movimientos que dicen que se levantan personas con dones proféticos y que anuncian el futuro, realmente no corresponde al pensamiento profético del... Ya lo vamos a ver nosotros cuando abordemos el cuerpo profético en la clase de profetas, ¿no? Y vamos a ver cuál era la función y vamos a ver cuál era lo que ellos realizaban, ¿no es cierto? Todas estas formas que nosotros encontramos en el texto son formas que evidentemente nos mueven a saber cómo Dios se ha revelado al ser humano, cómo se ha hecho presente. Esta revelación de Dios, de cómo Él se manifiesta, hizo un recorrido muy general de algunas cosas puntuales del Antiguo Testamento, pero ahora vamos a ver cómo en el Nuevo Testamento Dios también se sigue revelando, se sigue dando a conocer, ¿no? Sigue metiéndose en la vida de las personas en el buen sentido, ¿no? O sea, sigue formando, siendo parte de su creación. No es un Dios que ha olvidado a los suyos.
Y lo vemos en estas expresiones. Los escritores del Nuevo Testamento, todos, están convencidos de que la autorrevelación de Dios y su salvación, largamente esperada y largamente anunciada en el Antiguo Testamento, fueron realidad en la persona de Jesús el Cristo, el Hijo de Dios, el Hijo de Dios. Entonces, vemos aquí, queridos hermanos, cómo a través de la revelación escrita, a través de la Biblia, nosotros vemos la revelación máxima de Dios, ¿no? La revelación especialísima de Dios. Porque la mejor forma en que Dios se ha revelado ha sido a través de su Hijo Jesucristo, de la persona de Él. Así lo dice claramente Hebreos 1:2. Hebreos 1:2 dice de la siguiente manera: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y a quien asimismo hizo y por quien asimismo hizo el universo. Este escritor sagrado dice que en los pasados días Dios se había revelado por los profetas, pero en esos días en el que él escribe, Dios se ha revelado de manera suprema y finalmente en su Hijo Jesucristo. Pablo dice que Jesús, que el Hijo, es la imagen perfecta del Padre. Segunda a los Corintios 4:4 dice de la siguiente manera: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Cristo es la imagen perfecta del Padre. Colosenses 1:5, ¿no? Si alguien quiere ayudarme a leer, hermanos, yo trato porque de leer un poco para apurarle y que no me gane la batería del celular, pero ayúdenme a leer. Vamos a leer Colosenses 1:15 y Hebreos 1:3. Tengo Colosenses. Por favor. Él es la imagen del Dios invisible. Él, el primogénito de toda creación. Muy bien. La imagen del Dios invisible, ¿no? El primogénito de toda la creación. La imagen perfecta de Dios. ¿Y Hebreos 1:3? Ahí leo. Por favor. El Hijo es el resplandor de su gloria, la misma imagen de su ser real, el que sostiene todas las cosas con su poderosa palabra. Después de efectuar la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Gracias. Él es el resplandor de la gloria de Dios, ¿no? Porque Él refleja al Padre. Fíjense entonces, vean cómo, ustedes ya lo van a ver en una clase que se llama Cristología, ¿no? Y van a ver cómo en su clase de teología tienen que ver cómo el Hijo es la revelación exacta, total y plena del Hijo, del Padre, perdón. También Jesucristo, como Hijo de Dios, en Él habita toda la plenitud de Dios, toda la plenitud de Dios. Colosenses 1:19 y 2:9, por favor. Permiso. Adelante. Porque a Dios le agradó habitar con él, en él, con toda su plenitud. Y el 2:9 dice: toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Amén. Gracias. Qué interesante, hermanos. Vean cómo el apóstol Pablo
entiende perfectamente que Jesús viene a ser esta manifestación, esta revelación total, plena, completa, perfecta, suprema, total en el Hijo, ¿no? Y lo mismo vamos a ver que el tema de la encarnación, pues es la autoexpresión de Dios, es Dios mismo en el Hijo. Él es el verbo de Dios hecho carne. Por favor, Juan 1:1, 1:14 y 1:18. Permiso. ¿Sí? Juan 1:1 dice, en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. El versículo 14 dice, y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y el versículo 18 dice, a Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Muy bien. Gracias, Manuel. A Dios nadie lo ha visto jamás, pero el que ha visto al Hijo, ha visto al Padre, ¿no? Vean cómo en el pensamiento del Nuevo Testamento, la revelación de Dios está presente. Dios no solamente se da a conocer en la revelación del Antiguo Testamento, sino también se da a conocer ahora en estos postreros tiempos en la persona de Jesucristo. Esta revelación centrada en el Hijo se encuentra no solo en la persona de Jesús, sino también en sus hechos. No solo es Él en sí mismo, sino más bien en lo que Él hizo. Dios revela y efectúa el plan divino de la redención, no solo en las enseñanzas, predicación y milagros que Jesús realizó, no solo en eso, porque ahora nosotros hacemos lo que nuestro maestro dice, ¿no? Ahora nosotros seguimos los mandamientos de Jesús también. Vemos cómo él usó poder y autoridad para echar fuera demonios, para sanar enfermos. Pero el máximo acto de amor y de revelación de un Dios que se da por su creación es en la cruz, en la muerte, ¿no? En la muerte. Por eso los judíos no creyeron que Jesús era el Hijo de Dios, porque para ellos no les cabía en la cabeza de que Jesús haya muerto en la cruz, que el Mesías haya muerto en la cruz. Pero lo que es la cruz y la resurrección, la muerte de Jesús y la resurrección, es donde la fe cristiana está basada. La fe cristiana, nuestra fe, está basado en el evento de la cruz y la resurrección. Pablo dijo, si hay alguien de nosotros que cree que Jesús no murió y resucitó, vana es nuestra fe. Vana es nuestra fe. No, de nada sirve, o sea, no tendría sentido nuestra vida. Incluso la nuestra ahora, hermanos. O sea, nosotros no sabríamos ser cristianos si no creyéramos que hubo un hombre llamado Jesús que vivió, que murió, que resucitó y que ahora está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Vemos entonces, queridos hermanos, cómo Dios en el texto sagrado se revela a cada uno de nosotros. Ahora, hay una distinción muy interesante entre revelación y autorrevelación. ¿Ah? Revelación y autorrevelación. Hay una distinción que en lo particular me llama mucho la atención. ¿Es lo mismo hablar de revelación y de autorrevelación? Técnicamente sí, diríamos, porque ambos efectos son los mismos. Es revelarse, darse a conocer, ¿no? Pero ¿en dónde está la diferencia?
Lo que se debe enfatizar es que una comprensión genuinamente cristiana de la Biblia, si de verdad queremos entender correctamente el texto sagrado, presupone al Dios de la Biblia como un Dios que se da a conocer en una variedad de formas para que los seres humanos puedan saber el propósito por el cual fuimos o fueron creados. Dios se revela para decirnos por qué nos creó. Y el propósito para el cual fuimos creados es primero para conocer a Dios, segundo para amarlo, tercero para adorarlo, ¿no? Y deleitarnos de tal manera en esa relación que Dios termine siendo exaltado, que termine siendo glorificado. Cualquier conocimiento verdadero y genuino que los seres humanos tengan de Dios depende principalmente de su autorrevelación. Vuelvo a repetir. Cualquier conocimiento verdadero y genuino que los seres humanos tengamos de Dios tiene que ver con que Dios ha querido revelarse. Esa es la diferencia, hermanos. Miren, Dios pudo haberse revelado porque pudo haber sentido un compromiso con su creación, ¿no? Y pudo darse a conocer a sus criaturas porque no le quedaba de otra, sino pues iba a quedar mal, ¿no? Entonces pues, dijo Dios, pudo haber dicho Dios, bueno, tengo que darme a conocer, bueno, aquí estoy, conózcanme, ¿no es cierto? Y bueno, listo, ya está. Eso es revelarse, darse a conocer, ¿no? Que pudo haberlo hecho, pudo no haberlo hecho, pero se reveló, ¿sí? Se dio a conocer. Ahora nosotros conocemos de Dios, pues por lo que leemos en la Biblia. Pero la diferencia estriba, hermanos, en la autorrevelación es porque Dios no solamente se reveló, más bien Dios quiso revelarse. Aquí hay una intención de Dios. Dios no se revela a nosotros, no se da a conocer a nosotros por compromiso, por obligación, sino más bien se da a conocer con nosotros porque nos ama, porque nos bendice, porque Él está dispuesto a darse, porque él quiere, porque le place en su corazón, porque esta divinidad que Él plantea, ¿no es cierto? Esta divinidad que Él plantea, esta expresión de su gloria, esto que manifiesta de manera todopoderosa, él nace de él quiere hacerlo, nadie lo obliga, nace de un corazón comprometido, de un corazón amoroso, de un corazón deseoso de tener una relación con nosotros, de que nosotros podamos ser la imagen de su gloria y lo adoremos y lo amemos y lo conozcamos, pero ha nacido de él. Esto, queridos hermanos, es fundamental para la fe cristiana. ¿Por qué? Porque ahora a nosotros nos corresponde hacer lo mismo con él. Desafortunadamente, muchos queremos conocer a Dios porque no nos queda de otra, porque nos llevan a la iglesia, porque nos obligan a leer la Biblia, porque nos castigan, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no fuimos castigados de niño? Es decir, si te portas mal, te voy a poner a leer la Biblia. Muchos crecieron así. Si te portas mal, vas a ir conmigo a la iglesia, ¿no? Y entonces nosotros amamos a Dios por obligación, por compromiso. Si te portas bien, Dios te va a bendecir. Ah, entonces yo quiero lo mejor para mí, entonces me tengo que portar bien porque es una obligación, es un interés personal. Sin embargo, queridos hermanos, esta autorrevelación de Dios nos invita a que nosotros amemos a Dios porque nos place también, porque deseamos conocerlo a Él, porque queremos conocerlo a Él. Esa,
Esa es en esencia la diferencia. Podemos ser cristianos y sí, podemos ir a hacer buenas cosas y sí, podemos hacer buenas obras y sí, pero ¿cuál es la motivación de nuestro corazón? Por eso, fíjense, en castellano la palabra revelación puede entenderse de forma activa o de forma pasiva, ¿cierto? Eso significa que ya sea como la actividad con Dios se revela o como la sustancia que se da a conocer de dicha manifestación. Es decir, puede ser un acto solo de revelarse o cómo es que se revela, cuál es la intención de su revelación. Cuando la expresión se refiere a la autorrevelación de Dios, el sentido activo de la palabra es cuando vemos a Dios dándose a conocer por palabras, en tanto que el sentido pasivo apunta a las palabras mismas, a su intencionalidad, toda vez que ellas constituyen el mensaje que Dios ha querido entregarnos a nosotros. Dios, hermanos, hermanas, se revela al ser humano porque es su esencia, es su naturaleza, es parte de acercarse a su creación, pero lo hace de una manera comprometida, de una manera que le nace de su corazón, que nadie lo obliga. Dios pudo habernos destruido, acabado, haber creado otro mundo, otros seres humanos más lindos tal vez, o más perfectos, o más obedientes, sin duda. Pudo haberlo hecho, pudo haber dicho, bueno, listo, en el diluvio, pudo haber dicho, bueno, todo termina aquí. Sin embargo, Noé es el símbolo, Noé y su familia y el arca son el símbolo de un Dios que se ha dado a conocer porque sigue amando a su creación, a sus criaturas. No sé si logro explicar, hermanos, cuál es lo extraordinario de un Dios que quiere revelarse, que desea, que anhela, que arde en su corazón el hecho de que su creación se acerque a Él, que lo amemos, que lo adoremos, que nos deleitemos en Él. ¿Cómo encontramos esto? Pues en la Biblia. La Biblia, hermanos, es la que nos ha revelado todo esto que hemos leído. La Biblia. Por eso la Biblia es el medio por excelencia, el único medio por excelencia escrito, en el que nosotros vamos a reflejar, a conocer a Dios. No es en otros libros, no es en autores humanos, ¿no es cierto?, que no han sido inspirados divinamente. Esa es la diferencia. Ya les voy a explicar qué diferencia hay entre inspiración e iluminación. Son dos cosas diferentes. Lo que nosotros encontramos en la Biblia, en estos 66 libros, fueron escritos por personas inspiradas por Dios para dar a conocer a Dios, para que Dios utilizó este medio escrito pues para que nosotros lo conozcamos a Él. No hay otro medio. Podemos leer libros muy buenos, me encanta a mí leer muchos libros, pero nadie va a sustituir lo que está en la palabra de Dios. Nadie. Ningún libro, por más famoso que sea el autor o por más culto que le rindan sus seguidores. Ninguno podrá igualarse a la revelación de Dios de manera escrita. ¿Okay? Muy bien, vamos a irnos al receso, vamos a tomar el receso y ahora vamos a unir esto, ¿no? ¿Por qué creemos que lo que está escrito en la Biblia pues es real, es verdadero? ¿Será acaso que no es una mentira? ¿Será acaso que no es una historia inventada? ¿Será acaso que no son historias escritas por personas fanáticas? ¿Por qué la inspiración bíblica es fundamental para sostener la revelación de Dios como algo auténtico, como algo real,
como algo verdadero? Bueno, eso lo vamos a ver después del receso. ¿Ok? Entonces vamos a tomar 10 minutitos, hermanos, de receso y volvemos a la clase.